fue un escenario de tensión constante, donde la religión, la política y la geografía se entrelazaban en conflictos interminables. En este contexto, el Imperio Otomano era percibido como una fuerza temible y dominante que se extendía desde el oriente hasta los Balcanes. Su expansión hacia el corazón de Europa Central fue progresiva y devastadora, al punto de convertir a Hungría en un campo de batalla permanente. El primer punto de inflexión llegó en el año 1526, cuando en la batalla de Moax el joven rey Luis II de Hungría y Bohemia murió combatiendo contra las fuerzas de Solimán el Magnífico, dejando el trono sin herederos. En medio de este vacío de poder surgió una lucha entre Fernando I de Habsburgo, hermano del emperador Carlos V, y Juan de Zápolia, voivoda de Transilvania. Mientras los europeos luchaban entre sí, los turcos aprovecharon el caos y en el año 1541 tomaron Buda, dividiendo la ciudad por el río Danubio en Buda y Pest, que permanecerían bajo control otomano durante más de un siglo. Esta ocupación representó una amenaza constante para los pueblos cristianos de Europa. Aunque hubo periodos de paz y tregua, la rivalidad con el Imperio Otomano nunca desapareció. Todo cambió en el año 1683 con el estallido de la Gran Guerra Turca. Los turcos, dirigidos por el gran visir Kara Mustafa, lanzaron un ambicioso ataque contra Viena, la joya de la monarquía de los Habsburgo. No era el primer intento. Ya en el año 1529, Solimán había fracasado ante los muros vieneses. Pero ahora, más de 150 años después, los otomanos regresaban con un ejército colosal de 200.000 hombres. El segundo asedio de Viena fue brutal. Durante 2 meses, la ciudad fue sometida a bombardeos constantes, hambre y enfermedades. La caída parecía inevitable. Pero ocurrió un giro inesperado. La llegada del monarca polaco Juan Sobieski III, con su legendaria caballería, cambió el curso de la historia. Los húsares alados dieron vuelta al resultado de la batalla. Aquellos jinetes, con sus impresionantes alas de plumas, ejecutaron un ataque devastador que destrozó al ejército otomano en la batalla de Kahlenberg. La derrota otomana en Viena fue un golpe enorme. El Papa Inocencio X, convencido de que había llegado el momento de recuperar las tierras perdidas, formalizó la Santa Liga en el año 1684. Esta alianza, integrada por el Sacro Imperio Romano, Polonia, Venecia y otros estados cristianos, tenía un objetivo claro: expulsar al Imperio Otomano de Europa Central. El siguiente paso de la campaña fue Buda, un enclave estratégico que simbolizaba el dominio otomano sobre Hungría. Para el asedio de Buda acudieron soldados y aventureros de toda Europa. Entre ellos había 12.000 españoles que respondieron al llamado del Papa. Estos voluntarios eran hombres que veían en esta campaña una causa religiosa. Así comenzó el asedio de Buda en el año 1686, un asedio que pondría a prueba la resistencia de los ejércitos cristianos y el valor de alrededor de 300 soldados españoles, cuyas acciones heroicas quedarían grabadas en la historia. Antes de enfrentarse a las imponentes murallas de Buda, las fuerzas cristianas tomaron Pest el 17 de junio, asegurando sus posiciones en la otra orilla del Danubio. El asedio marcaría el inicio de una de las hazañas más grandes de figuras poco conocidas, pero admirables, de la historia militar española. En el momento culminante del asedio, se manifestó la gesta de los 300 españoles, una hazaña que los colocó a la altura de los legendarios espartanos de las Termópilas. La misión de aquellos 300 hombres era desgastar la defensa otomana, abrir brechas en las murallas y permitir que el grueso del ejército iniciara el asalto final. Era una empresa prácticamente suicida. Al frente de los españoles estaba Manuel Diego López de Zúñiga, duque de Béjar, un noble de 30 años cuya determinación y liderazgo inspiraban a sus hombres. A su lado se encontraban figuras destacadas como el conde de Escalona y nobles como Morano Servent. El 13 de julio del año 1686, los españoles encabezaron la ofensiva, armados con mosquetes, espadas y el peso de la tradición militar de los tercios españoles.
Avanzaron hacia las murallas bajo el ensordecedor fuego de los otomanos, atrincherados en las fortificaciones que descargaban una lluvia de proyectiles. La batalla se transformó en un infierno de pólvora, sangre y acero, donde cada centímetro de terreno se pagaba con incontables vidas. En el fragor del combate, el propio duque de Béjar fue herido de muerte por un disparo de mosquete. El valor de los 300 españoles no fue en vano. Lograron abrir brechas en las murallas, permitiendo que las fuerzas aliadas avanzaran y consolidaran sus posiciones. A pesar de las numerosas bajas, este sacrificio inspiró al resto del ejército cristiano. La imagen de aquellos soldados españoles, que no se rendían ante la muerte y luchaban hasta el final, se difundió como un símbolo de heroísmo y lealtad. El sacrificio de los españoles elevó la moral de las tropas cristianas, demostrando que la victoria era posible. El 27 de julio, las fuerzas aliadas lograron asegurar la brecha y se prepararon para el ataque final. Finalmente, tras 3 meses de asedio, el 2 de septiembre Buda cayó en manos de la coalición cristiana. La caída de Buda marcó un punto de inflexión en la Gran Guerra Turca y en la historia de Europa. Después de 145 años de ocupación otomana, la liberación de la ciudad simbolizó el inicio del declive del Imperio Otomano en Europa Central y la consolidación del poder de la Santa Liga. En Roma, el Papa Inocencio X ordenó que todas las campanas de las iglesias repicaran al unísono durante 1 hora en honor a la victoria. La liberación de Buda no fue solo una victoria militar, sino también una victoria moral y espiritual para el mundo cristiano, que había luchado con fervor para expulsar al Imperio Otomano de uno de sus enclaves más estratégicos. La toma de Buda se convirtió en un momento decisivo de la guerra. La coalición cristiana, fortalecida por el éxito, continuó su avance hacia el sur, recuperando ciudades clave en Hungría y Transilvania. Estos territorios, hasta entonces feudos otomanos, cayeron casi sin resistencia, lo que permitió a los Habsburgo consolidar su control sobre la región. La guerra concluyó con la firma del Tratado de Karlowitz en el año 1699, un acuerdo que selló la primera gran derrota del Imperio Otomano. Durante siglos, los turcos cedieron vastos territorios a la coalición cristiana, especialmente a los Habsburgo. Este tratado confirmó el poder de la dinastía austríaca como una de las grandes potencias europeas. Las acciones de los 300 españoles y el sacrificio de su líder, Manuel Diego López de Zúñiga, duque de Béjar, fueron decisivos para esta victoria. Los relatos sobre su valentía trascendieron fronteras, comparándolo con los 300 espartanos de Leónidas en las Termópilas. La imagen de aquellos soldados españoles que abrieron una brecha suicida en las murallas de Buda y lucharon hasta el agotamiento total, se convirtió en una fuente de inspiración para otros ejércitos y generaciones de soldados. Y, sin embargo, como ocurre con tantas gestas españolas, la historia de los 300 de Budapest es más reconocida en el extranjero que en la propia España. En el año 1934, durante la celebración de la Semana Española, se inauguró en Hungría una placa conmemorativa en la muralla de Buda, bajo 2 escudos de España, el de los Reyes Católicos y el de la Segunda República, y uno de Hungría. La inscripción puede leerse en español y en húngaro. En ella se afirma que los 300 héroes españoles entraron por ese lugar y participaron en la toma de Buda, como testimonio de una memoria viva. La pradera donde acamparon las tropas españolas en el año 1686 aún hoy es conocida como el Prado Español o Provincia Española. La épica historia de los 300 españoles de Budapest es una de esas narraciones que parecen surgidas de la antigüedad clásica. A pesar de la importancia de esta hazaña para España, el episodio permanece silenciado. En Budapest, sin embargo, los nombres de los 300 españoles siguen vivos en la memoria colectiva, conservados con respeto y admiración. Esta historia merece ser preservada y colocada junto a otras grandes gestas. La valentía y el sacrificio de estos hombres nos recuerdan que la historia de España está llena de héroes que, incluso lejos de su patria, lucharon por el futuro de Europa.
Los 300 españoles en Budapest no solo abrieron brechas en las murallas de Buda, sino que también abrieron una página gloriosa de la historia, que merece ser recordada con orgullo y admiración. Si el video te ha gustado, siéntete libre de comentarlo, darle me gusta y compartirlo, para que la historia de España llegue a muchas más personas. Tu amigo, Historia Latinoamericana.